Muy bien, estimados participantes, tengan todos y todas muy buenas noches con el grupo de primaria. Vamos a comenzar entonces nuestra clase en lo que respecta al área de ciencia y tecnología. Gracias por estar presente como siempre, ¿ya? Bien, de inmediato vamos a presentar las diapositivas que vamos a trabajar justamente el día de hoy, ¿ya? Cierro acá el WhatsApp para que no haya interferencia. A ver, micrófono y video. Muy bien. Vamos entonces a comenzar, colegas, ¿ya? Muy bien. Esperando que por ahí su semana esté siendo provechosa, ¿no? Y estamos ahí eh, a puertas ahí de terminar la semanita, ¿no? Estamos jueves 19 de septiembre del año 2024. Bien, colegas, el día de hoy vamos a hacer una continuación de las casuísticas que ya hemos venido revisando en lo que respecta al área de ciencia y tecnología. De inmediato vamos a comenzar para el efecto de la explicación. Colegas, como siempre, por favor indico cualquier duda, cualquier pregunta, hágalo ya sea a través del micrófono, se va a través del chat con toda la confianza del mundo. La idea es que acá demos un nivel teórico fue suficiente para afrontar las preguntas en lo que respecta a ascenso se refiere, ¿no? A ver, vamos a comenzar con estas preguntas que dice, lea la siguiente situación y responda la pregunta 6970. Ojo, esta casuística son para dos preguntas. Dice, una docente ha diseñado sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que, a ver, esa partecita es importante, con la función que cumplen en cada proceso. A ver, acá me ha involucrado, ¿no? La parte del propósito que relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen. Luego dice que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición, pero ¿qué procesos? Ahí menciona la fotosíntesis, menciona también la respiración, menciona también el transporte y por último menciona la transpiración, ¿no? Dice, en el contexto de un proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas. Más abajo menciona, para evaluar el desempeño de los estudiantes en esas sesiones, la docente ha planteado la siguiente rúbrica, ¿no? Y me da esta rúbrica con cuatro alternativas, ¿no? Con cuatro opciones. En inicio, en proceso, satisfactorio y destacado. Hay que no dice en inicio. Dice, identifica las estructuras y o necesidades de las plantas con o sin errores. Acá, mucho cuidado. Aquí habla estructuras o necesidad de plantas, pero ojo, dice con, pero también puede ser sin errores. Mucho cuidado. ¿Qué dice en proceso? Relaciona algunas estructuras de las plantas con la función que cumplen, ojo, estructura de las plantas con la función que cumplen en la nutrición, pero presenta errores conceptuales. Acá hay errores. En la primera solamente era estructuras, se identifica, o sea, señalar. Acá habla de estructuras y habla con la función que presenta, ¿no? Que cumple, ¿no? Y pero dice que puede haber errores. ¿Qué es satisfactorio? Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. A ver, dice, relacionar qué cosa? Estructura de las plantas con la función que cumplen en cada proceso y ahí menciona inclusive los procesos, ¿no? Menciona lo que estaba arribita, la fotosíntesis, la respiración, el transporte y la transpiración y aquí habla ya de sin errores, ¿no? Y habla, ojo, del nivel destacado, sin embargo, esto lo dejé en blanco. Vamos a ver de qué trata la pregunta, ¿no? Dice 69. Teniendo en cuenta el propósito de la docente, recuerda que el propósito era que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función involucrado con la nutrición, fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. Dice, ¿cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado, o sea, el que faltaba, ¿no? En la rúbrica de evaluación. Dice A, relacione los procesos involucrados en la nutrición de las plantas, fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración sin errores conceptuales. Ojo, acá en la satisfactorio anterior
Habla de estructuras y función, pero no de procesos. Continuamos, ¿ah? Ojo, acá también te habla de procesos en el propósito, ¿ah? Por ahí podría ser. Dice la B. Relaciona las estructuras de plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición sin errores conceptuales. Y la C. Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición, relación y reproducción sin errores conceptuales. Colegas, a su parecer, ¿cuál sería la respuesta? Yo tengo la mía y lo voy a fundamentar. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Pregunta 69. Opciones que dicen ahí, 69. La Edith dice que alternativa la... A, maestro. Muy bien, gracias, maestra. ¿Alguien opina otra pregunta o confirma la que dice la colega? Que dicen los demás colegas de educación primaria y también algunos invitados también de secundaria, que dicen ahí la pregunta 69. Estamos día 11 conectados. A ver, opiniones. La colega por ahí dijo la A, que dice lo demás. Un par de opciones más. Muy bien, colegas. La respuesta efectivamente es la letra A. Vamos a ver por qué no son las demás, ¿correcto? Vamos a ver en primer lugar el por qué no es la B primero. Dice, relaciona las estructuras de plantas y animales con la función que cumplen en los procesos involucrados en la nutrición sin errores conceptuales. ¿Sabes cuál acá es el error? En la letra B. El error está acá en que acá menciona a quiénes. A los animales. A los animales. Mucho cuidado. Si ustedes acá veían en el propósito anterior, acá solamente te habla de plantas. No puedes por qué aumentarle otro tipo de ser vivo. ¿Correcto? Dice la C. Relaciona las estructuras de las plantas con la función que cumplen en los procesos, hasta ahí bacán, involucrados en la nutrición, relación y la reproducción sin errores conceptuales. Para ustedes, ¿cuál sería esa palabra clave por la que esta también es incorrecta, la C? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo incorrecto acá en la C? Hay una función que está de más. ¿Cuál es esa? La reproducción. Muy bien, efectivamente. Vamos a ver, me parece que relación tampoco no lo menciona. Tampoco lo menciona, mira, acá solamente te habla de nutrición. Muy bien, gracias Francisco Gallegos. Y si ustedes acá mencionan, mira, acá nutrición, si lo menciona en el propósito. Relación no. Relación, por ejemplo, se refiere a las famosas taxias, nastias y tropismos. Acá no lo menciona para nada, ¿no? En la casuística. Y la reproducción menos. Así que por estas dos funciones, chao. Yo no puedo agregarle en la rúbrica, en este caso, el nivel más alto llamado destacado, no puedo agregarle algo que no me esté pidiendo en el propósito. Peor todavía si es para primaria, ¿no? Ahora, en la letra dice, relaciona los procesos. Te habla de plantas, de la nutrición, bacán, no te habla de animales, no te habla de función de reproducción ni relación. Esa es la respuesta correcta. Además, ustedes chequen que en la casuística por aquí me mencionaba procesos, ¿sí o no? Acá me hablaba de los procesos, ¿correcto? Entonces le ha agregado ahí un plus adicional y ahí habla de procesos, habla de plantas, habla de sin errores ni qué hablar, ¿no? Respuesta es 69, la respuesta es la letra A, ¿correcto? Sí, profesor, pero ese Te escucho, maestro. descriptor de la rúbrica también está para logro previsto. Ya, correcto. Me está refiriendo a la letra A, La letra A, ese descriptor de esa rúbrica en la letra A es el mismo que el descriptor de la rúbrica donde dice logro satisfactorio. satisfactorio. Muy bien, maestro. Buena observación. E inmediatamente por ahí le menciono que no. Vamos a ver por qué. Ojo, ¿ah? Pareciera que sí, ¿ah? Pareciera que sí. Miren, ahí es señalado. En inicio habla de solamente de estructuras. En proceso te habla de estructuras y función, ¿correcto? Ojo, en satisfactorio está mezclando estructuras, función con el proceso. Pero ojo, ¿ah? En el caso de la letra A, si ustedes se dan cuenta, no menciona ya estructuras, no menciona función, solamente se basa en procesos, pero siempre asociando con la nutrición de las plantas.
Ahí mucho cuidadito. O sea, le voy a orientar un poquitito. Cuando yo digo estructuras, por ejemplo, yo puedo señalar solamente la hojita, como lo vamos a ver aquí en la gráfica. Cuando digo la función, por ejemplo, en la hoja puedo señalar fotosíntesis, puedo señalar transpiración, pero si ya te hablo ya de proceso, netamente ya te hablo solamente ya del proceso en sí, ya no te hablo de la parte ni de la función hacia grosso modo. Estoy hablando de la fotosíntesis, la transpiración foliar, la conducción o transporte de los tipos de savia bruta y elaborada. Ojo, pareciera que es similar, ¿no? Porque por ahí menciona esta palabrita proceso, ¿sí o no? Por acá menciona tres, estructura, función en cada proceso, pero acá no. Acá directamente se van los procesos. Mucho cuidado, se parece, ¿ah? Yo también la primera vez que lo vi justamente noté esa observación que usted hace, maestro. Pero acá básicamente se centra en los procesos. ¿Y cuáles son los procesos? Los que acaba por ahí de mencionar también, ¿no? Fotosíntesis, respiración, transpiración y transporte de las famosas sabias. Parecido, maestro, pero no es igual. Mucho cuidado. En cambio, en la B y la C, descartadotas, animales y relación reproducción, no tiene nada que ver acá con el propósito. No sé si maestro por ahí mire, lea bien, dice procesos, y acá dice en satisfactorio o previsto, estructuras, función en cada proceso, ¿no? Así que en la otra ya se basa más proceso, ya se basa, digamos, en lo principal en cuanto a nutrición. Así es, maestro. No sé si habrá alguna duda de su parte, alguna otra pregunta. Como que acá deja de lado ya prácticamente lo de las estructuras o partes de la planta, ¿no? Y se centra en los procesos. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿No? Justamente con esta pregunta o esa observación que acaba de dar el maestro, mira, vamos a ver qué dice la 70. Ojo, les doy un dato. A algunos maestros hay también invitados acá de secundaria, pero hay un detalle. La mayoría de preguntas que he visto que vienen con respecto a ciencia y tecnología, por si acaso, también vienen en secundaria. Mucho cuidado, ¿ah? Uno pensará que solamente es para primaria o para secundaria. Mentira, las mezclan y las colocan en primaria y secundaria. Por eso justamente posiblemente para primaria, el objetivo me parece es también revisar alguna de secundaria, ¿no? Que esté lógicamente a un nivel de los chicos de primaria, ¿no? De los últimos grados sobre todo. Dice la 70. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la docente solicitó a los estudiantes que representen, ojo, a que le voy a indicar, cómo las plantas realizan la función de nutrición. Siempre basados en la misma función, aquí no ha cambiado nada. Dice, a continuación se muestra la representación elaborada por Mónica. ¿Qué dice Mónica? Dice, bueno, ahí he colocado, ¿no? Ha colocado oxígeno, CO2, agua, raíces, más raíces y abajo salen minerales y agua, ¿no? Dice, de acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica? Ojo, mira lo que aparece. Aparece agua, aparece oxígeno, aparece CO2, aparece raíces y aparece las sales minerales y el agua. A ver, inicio proceso, lo voy a regresar para que vean la rúbrica. Ahí está, aparecía oxígeno, CO2, raíces, savia bruta, que era agua y sales minerales, y aparecía agua, pero con gotitas, ¿no? ¿Cuál creen que es la respuesta, amigos? ¿En qué nivel estará de los tres? ¿Inicio proceso o satisfactorio, que está mi llamado previsto? ¿Qué hizo de más colegas? ¿Será inicio, será proceso o será satisfactorio? Opiniones, con confianza, ¿eh? Estamos para debatir. ¿Qué tal, Armando? Dice que es proceso, Armando. Exacto. Igual, profesor, proceso. Muy bien, gracias maestra también. Edith, muy bien. ¿Alguien más? Francisco, que por ahí está también opinando, también había opinado. Muy bien. A ver, la respuesta efectivamente es proceso, pero ojo, vamos a indicarte lógicamente el por qué, ¿ya? A ver, para que sea solamente inicio, debe haber colocado estructuras.
¿no? Y o necesidades. Por ejemplo, estructuras son las partes de la planta que intervienen en los procesos. Por ejemplo, acá, las partes que intervendrían serían las raíces, ¿sí o no? Las raíces. Ahora, necesidades por ahí que se puede referir a los factores. Por ejemplo, puede ser el agua, puede ser el CO2, puede ser el oxígeno. Pero ojo, al estar señalando, por ejemplo, en la letra B, que es proceso, no solamente ahí habla de estructuras, habla, dice, de la función que cumplen en la nutrición. Vamos a ver cómo así. Pero dice, pero presenta errores conceptuales. A ver, en el esquema. Miren, en el esquema, por ejemplo, aparece que las sales minerales, flechita, van a ir a las raíces. ¿Alguien recuerda esto de estos dos componentes? Sales minerales y el agua. ¿Alguien recuerda qué tipo de savia conforma? Bruta. Muy bien, maestro. Creo que si hubiera sido mujer, creo que no me hubiera gustado que me llame así, pero bueno, no importa, excelente. Muy bien, la savia bruta, que está llamada inorgánica, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si las sales minerales están ahí, esa flechita señalando que van a las raíces, prácticamente me están adelantando en forma indirecta acerca de la función de las raíces, ¿correcto? Que va a ser fijar el agua y las sales minerales, eso que va a conformar eso la savia bruta. Detalle, miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, también por acá te habla de unas flechitas, mira. Esas flechitas. ¿Alguien tiene idea de esas flechitas que suben? ¿Con qué función se podría relacionar? Transporte. Excelente, maestro. De la savia Silema. bruta, Silema. xilema, leño, adroma. Excelente, maestro. Los vasos leñosos, correcto. Pero ojo, hay un detalle importante. Para que sea, lo voy a regresar, para que sea satisfactorio, tiene que involucrarlo con procesos. Y ojo, sin errores. ¿Sabes cuál es el error? Ojo, que a pesar que este esquema me parece que estaría más involucrado para chicos de quinto y sexto, es el agua. Para mí particularmente es el agua. Porque si nosotros hablamos de que entra el CO2, donde están las hojitas, ¿no? Entra el CO2 y sale el oxígeno, ¿de qué proceso yo estaría hablando? ¿De fotosíntesis o de respiración? Si entra el CO2 y sale el oxígeno, ¿qué dicen ustedes? Eddie dice que es respiración. ¿Qué dicen los demás colegas? Recuerda que la respiración Fotosíntesis. es muy bien, es fotosíntesis. Sí. No olvidemos que la respiración en plantas es similar a la de los animales, es igual a la del hombre. O sea, entra el oxígeno y sale el CO2. Pero ¿sabes para mí cuál es el error? El error está en el agua. ¿Sabes por qué? Porque mira, el agua acá lo señala con gotitas. Y debes saber tú que este proceso de acá llamado transpiración, específicamente llamada transpiración foliar, por si acaso, no es la misma, excelente, Dick, no es la misma que la llevan a cabo los animales y el hombre. En nosotros es sudor, es agua líquida. En plantas es vapor de agua. Mucho cuidado con ese detalle. Entonces, al decir acá gotitas, significa que está el error, el error conceptual no es el adecuado. Es más, este proceso de salida de agua líquida tiene un nombre, se llama gutación, por si acaso. Y gutación tiene que ver también con la nutrición, pero muy lejanamente. Pero acá, en lo que es la rúbrica, no menciona ese proceso. Así que gutación no entra a tallar. Entonces, el error está por ahí, por el agüita, que seguramente la estudiante Mónica lo está asociando con la transpiración cuando no es. Entonces, al no ser acá, al haber un error, ahí sin errores conceptuales, descartamos satisfactorios, ¿sí o no? ¿Está bien? Y no solamente menciona estructuras, sino menciona con las funciones, ¿por qué? Por las flechitas, sobre todo cuando entra la savia bruta y cuando recorre el tronco esas flechitas pequeñas. Por lo tanto, la respuesta es en proceso. ¿Ok, maestros? ¿Alguna duda con respecto a las 70, por favor? ¿Algún aporte? Con confianza lo escuchamos, maestros, sin miedo. ¿Alguna duda? Pregunta 70, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Creo que está bien entendido, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente interrogante. Pregunta 81. Ojo, esto de acá es interesante, sobre todo para los últimos grados de primaria. Dice, lea la siguiente situación
y responda a las preguntas 81, 82 y 83. Colegas, una consulta, disculpen ahí por la voz. ¿Se me está escuchando de todas maneras bien? Por favor, ¿me confirman eso? ¿Sí se me escucha? ¿Se me entiende? Perfecto, perfecto, se escucha. Gracias, maestro. Mil veces, me disculpen ahí un poquito si la afonía se nota, ¿ya? Dice, durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un docente solicita a los estudiantes que expliquen, vamos a resaltar, cómo creen que se realizan los procesos de respiración y fotosíntesis en las plantas. A ver, les hago recordar un detalle, colegas. La fotosíntesis, por si acaso, tiene dos fases, la luminosa y la oscura. La luminosa se da en el día, solamente en el día, y la oscura en el día y en la noche. Mucho cuidado con ese detalle. Luminosa, solamente en el día, porque sí o sí requiere luz. La oscura en el día, pero sobre todo en la noche. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la respiración? O sea, si nosotros sacamos aquí un balance, digamos que en el día la respiración está baja en el día y la fotosíntesis está elevada. ¿Por qué? Por la fase luminosa, ¿correcto? Pero ¿qué pasa en la noche? En la noche se altera. La respiración, te hago recordar, se hace en el día y en la noche en una planta. Entonces, ¿pero qué pasa? Como la fotosíntesis está más elevada en el día, la respiración está baja. ¿Y qué pasa en la noche? Se invierten los papeles, se invierten los papeles. La respiración se acelera en la noche. En cambio, la fotosíntesis, como hay fase oscura y es menos importante que la fase luminosa, disminuye. Entonces, por ahí detalle. En conclusión, en el día, fotosíntesis alta, respiración baja, en plantas, ¿ah? Y en la noche, al revés, respiración alta y fotosíntesis baja. Vamos a ver qué dice acá la 81. A continuación se muestra la respuesta de un estudiante, ¿no? Ojo, la respuesta es el esquema. Mira lo que ha hecho. Ha colocado respiración, no contando esas flechas, esas palabras de rojo que yo he colocado. Noche, respiración, fotosíntesis día, entra CO2, sale oxígeno, entra oxígeno, sale CO2, nutrientes agua, y ha colocado las plantas utilizan la luz solar para hacer fotosíntesis y respiran solo de noche. Dice, a continuación se muestra la respuesta de un estudiante. ¿Cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? A, creer que las plantas solo respiran de noche. B, creer que para que se realice la fotosíntesis se requiere únicamente luz solar. Y la C, creer que tanto en la fotosíntesis como en la respiración existe un intercambio de gases. ¿Cuál creen que es el error por lo que ha manifestado el estudiante? Por ahí ya creo que ve una pregunta, una respuesta, perdón. Muy bien, dice Pues por ahí la colega que parece no. la A, profesor. Muy bien, maestra. Los demás colegas, ¿qué opinan? Los amigos, los colegas varones. Francisco dice que es la A. Muy bien, Francisco, gracias también por participar. ¿Alguien más, coleguitas? Pilar Arias dice que también la letra A. Muy bien. Letra A. Letra A también dice la colega. Muy bien. Muy bien, ya estamos entonces 19 conectados. Excelente. Vamos subiendo, vamos subiendo. A ver, colegas, no quiero gritar ahí, por favor. Hoy día, como son los niños, a veces no les comento. Hoy día, tengo con primer año en la mañana. Los chicos qué bonito se portaban a cuando yo hablaba, sobre todo para cuando me decían, profesor, ¿puedes repetir? Sabiendo que estoy afónico. Hasta un alumno me quiso imitar de lado. Espectacular. Bueno, dice, ¿cuál es el error, colegas? La respuesta es la letra A. Muy bien, vamos a ver por qué no son las demás letras. ¿Qué dice la B? Creer que para que se realice la fotosíntesis se requiere únicamente luz solar. Esto es falso, ojo. Eh, no lo menciona por si acaso, ¿ah? No lo menciona, pero en realidad es falso, pero no lo menciona. Recuerda que acá tiene que ver el error que se evidencia, ¿ya? Así que mucho cuidado. Dice, la fotosíntesis se requiere únicamente luz solar. Ojo, si lo mencionamos para la fase luminosa, genial. Además, estamos hablando con chicos de primaria, por si acaso, ¿ah?
Entonces, lo primero que el alumno de primaria tiene que saber es que para la fotosíntesis tiene que haber luz solar sí o sí. Ojo, en secundaria esto sería un error, porque repito, luminosa de día y hay fase oscura de noche. Pero ojo, esto no lo menciona el estudiante, ¿no? Entonces dice, las plantas utilizan luz solar para hacer fotosíntesis. Entonces, eso está bien. Pero ojo, siempre y cuando lo miremos la fase luminosa. Voy a borrar esta X para no confundirlos, ¿ya? Entonces, siempre y cuando para la fase luminosa esté, eso es correcto. ¿Estamos bien? Más no para la fase oscura. Dice la C. Creer que tanto en la fotosíntesis y en la respiración, ahí me faltó la I, existe un intercambio de gases. Eso está bien, ¿correcto? Recuerda que son procesos opuestos. En la fotosíntesis ingresa el CO2, sale el oxígeno y en la respiración es lo contrario. Ahora entenderán por qué muchas veces a nosotros de pequeños nos han inculcado que aquellos que tienen la posibilidad, por ejemplo, de tener en sus habitaciones plantas naturales, con macetas, por supuesto, recomiendan siempre que no dormir con ellas. ¿Por qué? Porque en la noche se acelera la respiración, ¿correcto? Pero aquí dice la creer que las plantas solo respiran de noche. Bueno, les había adelantado, coleguitas, que esa palabrita solo muchas veces está vendiendo la pregunta. Y acá está, mira, dice, para fotosíntesis y respiran solo de noche. Ahí todavía te lo está mencionando. Eso es falso. La respiración se da en todo el día, solamente que aumenta en la noche. ¿Correcto? 81 letra. ¿Alguna pregunta, algún aporte sobre esta interrogante, colegas? Con confianza, por favor. 81. ¿Está claro? Con confianza pueden hacerlo, amigos, ¿eh? No hay problema. Pasamos entonces a la pregunta 82. Dice 82. Otro estudiante realiza el siguiente comentario. Las plantas son los únicos seres vivos que realizan la fotosíntesis. Eso de ahí no me gusta. Mucho cuidado. Solamente son los únicos, vamos a ver por qué, ¿no? Son los únicos seres vivos, menciona, ¿no? Que realizan fotosíntesis. Dice pues, todas las plantas realizan este proceso, tomando dióxido de carbono y produciendo CO2, el oxígeno, ¿no? El O2. Dice, ¿cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? A, creer que todas las plantas realizan la fotosíntesis. B, creer que las plantas son las únicas que realizan la fotosíntesis. Y la C, creer que todas las plantas liberan oxígeno en la fotosíntesis. ¿Cuál creen que es el error, amigos? Está fácil, ¿eh? ¿Qué dicen los demás? Pregunta 82. Leamos bien, analicemos. Armando Pérez dice que es la B. Francisco Gallegos, al igual, muy bien, maestros. También dice que es la B. ¿Qué dicen las colegas mujeres? Igual, profesor, la B. Ujú. Muy bien, Pilar, Eric. Muy bien, colegas. Efectivamente, la respuesta es la B. A ver, mucho cuidado con esta pregunta. Mira, pero yo no solamente voy a quedar ahí con decirte que la B, ¿ah? Que es la clave oficial de Minedu en este caso. Pregunta, ¿qué otros organismos, si la B es el error, qué otros organismos llevan a cabo la fotosíntesis aparte de las plantas? ¿Qué dicen los demás colegas? Excelente, Dick. Algas. Muy bien. ¿Falta algo aparte de plantas? Ojo, estamos contando. Excelente, tú ahí por ahí, colega. Muy bien, Edith. Cianobacterias, que son algas, recuerda, procariotas, ¿no? ¿Correcto? Pero que igual las algas azul verdosas, cianobacterias, cianofisias, por si acaso, también a pesar de ser procariotas y unicelulares, liberan oxígeno en la fotosíntesis. Y le voy a agregar acá, hay un grupo de bacterias que se llaman bacterias púrpuras y verdes, que van a ser las únicas que van a llevar a cabo la fotosíntesis, pero o anoxigénica se llama así. O sea, no liberan oxígeno si no van a liberar el azufre. Solamente esos tres amigos, aparte lógicamente de las plantas, ¿ya? Son los que van a llevar a cabo también
la fotosíntesis. ¿Alguna pregunta con respecto al 82? La pueden hacer, por favor. Con respecto al 82, ¿alguna duda? Pregunta 82, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro entonces? La dice, creer que todas las plantas realizan la fotosíntesis. No, no es el error, eso es correcto. Dice la C, creer que todas las plantas liberan oxígeno en la fotosíntesis. Tampoco es un error porque todas las plantas liberan el oxígeno en la fotosíntesis, ¿no? Hacen fotosíntesis oxigénica, ¿ya? Muy bien. Vamos a entonces acá a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Por ejemplo, acá esa es una célula vegetal, una célula vegetal. Una célula vegetal, colegas, se considera porque tiene, para comenzar, tiene pared celular y tiene también cloroplasto, ¿no? Recuerda que esta es una organela u organelo donde se lleva a cabo justamente ese proceso, la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué se resume, recordemos, en esta ecuación general? 6CO2 más 6 aguas, sale esta molécula, la C6H12O6, que es la glucosa, y también libera 6 moléculas de oxígeno gaseoso o molecular, ¿correcto? Pregunta 83 dice, otro estudiante comenta lo siguiente, las plantas hacen fotosíntesis para limpiar el aire. Recordemos que estamos tratando con chicos de primaria. Dice, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para que plantee el docente, para que el estudiante reflexione sobre el error? Eso faltó seguramente resaltarlo en negrita, que se evidencia en su comentario. El error, ya me parece que tú lo puedes identificar, está en prácticamente toda la frase, ¿no? Pero sobre todo esto de acá, que utilizan la fotosíntesis para limpiar el aire. Dice la, ¿qué pasaría si seguimos talando árboles en las ciudades con mucha población? ¿Por qué es importante cuidar las plantas? B, ¿qué hacen las plantas para nutrirse? ¿Podrían sobrevivir sin realizar la fotosíntesis? C, ¿es importante la luz para las plantas? ¿Pueden realizar fotosíntesis sin luz? ¿Qué hacen ustedes, amigos? En la pregunta 83. Analicemos cuál sería su respuesta en la pregunta 83 para ver el error que tiene el estudiante. ¿Cuál sería la pregunta o las preguntas para evidenciar su error? ¿Qué dicen los demás colegas? Vamos, pregunta 83. Estamos ya 20 participantes. Muy bien, colegas, seguimos subiendo. 15 de 83. Opiniones. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Alguien? ¿Alguien opina? No tenga miedo, por favor. Estamos acá lógicamente practicando. Se equivoca, no pasa nada. La cuestión es darse cuenta, seguir aprendiendo. ¿Alguien por ahí creo que quería hablar? ¿No? Muy bien, nadie se atreve. No hay problema. A ver, yo les digo algo. Muy bien, Eddie por ahí dice que la ve. Listo. Por ahí creo que también otra maestra, Luz Galindo, creo que por ahí déjeme chequear. Parece que también es su clave. Muy bien, Luz dijo que la A. Eric y Julio Martín Navarrete, gracias por estar presente, amigo. Efectivamente, la B. A ver, la respuesta correcta, colegas, viene a ser la letra B. Lo analizamos. A ver, ustedes saben, por ejemplo, que le voy a hacer esto una especie de comparación, ¿no? Una comparación. Si yo le pregunto, en la polinización, o sea, en trasladar el polen del estambre al estigma en una flor, ¿no? En la parte femenina. ¿Cuáles son los principales animales u organismos que lleva a cabo la polinización? ¿Qué dicen ustedes? En la polinización, ¿quiénes son los principales agentes polinizadores? ¿Qué tipo de animales invertebrados?
Entonces, ¿Las abejas? Las ah, abejas, muy bien, excelente. ¿Ah? Los insectos y específicamente las abejas, ni que hablar, excelente, ambas cuentan. Muy bien, Francisco. Y ustedes sabrán que las abejas hacen la polinización, más o menos te oriento un poquito para explicarte con esta interrogante. Y en la parte de la flor, en la parte femenina, muy bien, Pilar, excelente, ya especificó también, gracias. Hay una parte femenina que se llama gineceo pistilo, ¿correcto? Esta parte de acá se llama estigma. Esta es la parte femenina de la flor, ¿ok? Resulta que en el estambre va a haber acá una partecita donde se forma el polen. Y resulta que este polen, por las abejitas, va a ser algo casual, topado, porque ellas también resulta que se alimentan el polen o lo utilizan para varias funciones. Y ese polen que ellas lo llevan con sus patitas, casualmente también son movidas esa parte del donde está el polen y se traslada acá. Pero solamente es algo casual. Ahora, regresamos a la pregunta 83. Justamente las plantas, al tomar el CO2, también indirectamente o casualmente están limpiando el aire. Pero no es que las plantas hagan eso por hacernos el favor, no, sino que es parte de su proceso, en este caso, para sobrevivir, que es la fotosíntesis. Así que es algo, digamos, que hace en forma paralela, pero no es que por querer ayudarnos, sino porque ellos necesitan para nutrirse a través de la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces dice ¿qué pasaría si seguimos talando árboles en las ciudades con mucha población? Porque es importante cuidar las plantas. No tiene nada que ver con la pregunta, ¿no? O con el error que evidencia del aire, ¿no? Dice la B, ¿qué hacen las plantas para nutrirse? Justamente lo que ibas a decir. Las plantas no hacen tanto esa fotosíntesis para limpiar el aire, sino es para su nutrición, para no morir, ¿ok? En la A no menciona nada de la nutrición, de la fotosíntesis. En el caso de la C, dice, ¿es importante la luz para las plantas? ¿Pueden realizar fotosíntesis sin luz? Pero aquí básicamente, para mí la palabra clave es la nutrición. Para mí la palabra clave es la nutrición, colegas, ¿correcto? Dice la C, ¿es importante la luz para las plantas? Pueden realizar la fotosíntesis, pero el término general es nutrición. El término general es nutrición, amigos. Estamos aquí hablando, repito, de fotosíntesis, pero el término general es la nutrición, ¿ya? Entonces, en la letra A no enfoca la nutrición. En la letra C enfoca la luz. No enfoca la fotosíntesis como parte de la nutrición. Aquí habla de la luz. Y la luz no menciona nada ahí en lo que está mencionando la estudiante. Así que mucho cuidado, colegas. ¿Ok? Entonces, acá no habla de nutrición, no menciona la nutrición. Y en la C se enfoca en la luz. Y el alumno acá no menciona absolutamente nada sobre la luz. La respuesta correcta es la letra B. ¿Ok? Miren ahí ese enfoque que damos. No nutrición y abajo mucha luz y no menciona nada de eso en la parte de arriba por parte del error, ¿no? Del estudiante. ¿Alguna pregunta, colegas? Pregunta 83, ¿alguna duda? Con confianza, por favor, 83. Interesante esta pregunta. Buscar por ahí siempre una, dos palabritas que malogran la alternativa correcta y ya fue. También empleamos el método del descarte. ¿Alguna duda con respecto a 83, amigos? ¿No? Bien, continuamos entonces. A ver, les hago recordar un poquito acerca de la fotosíntesis. Fundamental es esta organela del cloroplasto. ¿Esta organela está presente solamente en células animales o vegetales, colegas? ¿Animales o vegetales? ¿Qué dice lo demás? Vegetales, muy bien, Edith. ¿Por qué? Vegetales. Porque esta es la organela, excelente, vegetales. Porque la organela que va a llevar a cabo la fotosíntesis. Así es, Pilar, muy bien. Bueno, ahí está la fotosíntesis. Vamos a repasar un poquito también la teoría. Significa síntesis y presencia de luz, pero la real definición que se le da en todo libro de primaria y secundaria a la fotosíntesis es la de acá, colegas. Por eso es anabólico, o sea, es anabolismo,
¿Qué consiste la transformación de la energía luminosa, o sea, de la luz solar, en la energía química? Lógicamente, esto va a estar contenida en la glucosa, ¿no? Esto está en la glucosa. Bueno, hay dos tipos de fotosíntesis, la oxigénica y la no oxigénica. Acá sí se libera oxígeno y acá no se libera oxígeno. En lugar de eso se va a liberar azufre, ¿ya? Y tenemos acá algunos esquemitas de la fórmula global, que por ahí también se vio la ecuación general de la fotosíntesis oxigénica, ¿no? Por ahí también menciona las cianofitas, que por ahí la colega también decía en una pregunta que era también eso del error, esa palabrita solo, ¿no? Y ahí la fase luminosa, lógicamente esto en alguna clase lo detallaremos más a profundidad, tampoco sin exagerar, por supuesto, de primaria, y la fase también oscura, ¿no? Que se resume en ese esquemita, ¿ok? Pero aquí no lo está preguntando por si acaso, ¿ya? Bien, vamos a la pregunta, colegas, número 16. Dice lo siguiente. Los estudiantes de quinto grado, o sea, estamos hablando por ahí de un poquito nivel más alto en primaria, se encuentran describiendo cómo se relacionan los componentes, ojo, componentes de un ecosistema. Recuerda que el famoso ecosistema es la llamada unidad ecológica, ¿no? Y cuando hablan de ecosistema, mayormente nos relacionan cadenas alimenticias, ¿no? Cadenas tróficas también se llama, ¿no? Unidad ecológica, el ecosistema, ¿no? A ver qué dice en esa pregunta. Dice, en este contexto, la docente planteó a los estudiantes la siguiente pregunta. Dice, lo voy a resaltar esa partecita, ¿cómo se relacionan los seres vivos en un ecosistema? Vamos a ver la relación. Dice, a continuación se presenta la representación realizada por María, una de las estudiantes, ¿no? Y ahí está apareciendo ese esquemita, ¿no? Vamos a analizarlo. Abajo aparece planta, por acá aparece pescadito, mariposa, ave y arriba está zorro, ¿no? Vamos a ver qué relación las menciona. Dice, a continuación se presenta la representación realizada por María, ahí ya tenemos la gráfica, una de sus estudiantes. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes aprendizaje, no menciona errores, ¿eh? Se evidencia en la representación realizada por María? A, identifica que las plantas producen su propio alimento. B, identifica todos los componentes de una red alimenticia. C, identifica que las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Por ahí creo que hay una pregunta, pregunta 16. Muy bien, estamos leyendo ahí las interrogantes. Nos menciona Armando que es la C, Pilar Arias también menciona que es la C, ok, vamos a discutir un poquito si es la respuesta correcta. Luz Galindo, gracias Luz también por responder, dice que es la letra C, ok. A ver, para comenzar, Es la B. la B dice por ahí la maestra, ¿no? Ojo, por si acaso yo para comenzar doy la clave oficial en Minedu y doy cómo yo lo entiendo, cómo lo fundamento. Pero si por ahí alguien tiene otro fundamento o alguien que quiere a que no es la correcta, genial, maestro, lo escuchamos. A ver, para comenzar, coleguitas, la respuesta es la letra C. Pregunta 16. Ojo, detalle importante. Vamos a ver por qué. Dice la A, identifica que las plantas producen su propio alimento. Colegas, pero aquí no menciona nada de fotosíntesis, porque tiene que ver eso con la nutrición autótrofa, ¿sí o no? Solamente dice planta, nada más, ¿correcto? Entonces no está hablando nada de fotosíntesis, quizá de savia bruta, de raíces, nada. Ojo, dice planta ya, la B. Entonces, por lo tanto, la A es falsa. ¿Qué dice la B? Identifica todos los componentes de una red alimenticia. Miren, colegas, cuando vi esta pregunta por primera vez, supuse que podía ser cierto, porque red alimenticia, te comento,
se define como el conjunto de cadenas alimenticias. ¿Estamos bien? Conjunto de cadenas alimenticias. Pregunta, ¿cuántas cadenas alimenticias ustedes ven acá en ese esquema? ¿Cuántas habrían? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué dicen ustedes? Cadenas alimenticias. ¿Sabes cuántas hay? Hay dos. Te las señalo. Una sería la que sigue acá, mira, planta, pescado, ave y zorro. ¿Sabes cuál sería la otra? Lo coloco con otro color. Planta, mariposa, ave y zorro. Pero aquí viene el detalle. ¿Sabes por qué no es la B? Porque normalmente las plantas pueden servir de alimento para mariposa porque se alimentan de trozos de hojas, por ejemplo, pero no para el pescado, amiguito. Pregunta, los pescados principalmente, ya sea de agua dulce o de agua salada, ¿cuál es su principal alimento de los peces? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán las plantas o serán las algas? Son las algas, no son las plantas. Entonces, para comenzar, las plantas con el pescado no hay relación. Ojo, a pesar que es primaria, pero los chicos de primaria debemos ya enseñarle que las plantas se alimentan básicamente, o son el alimento básicamente para animales terrestres, animales e inclusive voladores, como la mariposa, pero no para peces, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es su hábitat. O sea, la planta son ambientes terrestres y un pescadito, que llamémoslo así, aunque el término correcto es ser pez, no va a estar por ahí nadando con que la planta, la parte seca de una planta, pues. Entonces, donde básicamente se alimenta son de algas o a lo mucho de plantas acuáticas, pero ahí no menciona nada de eso, dice plantas, lo cual puede ser algo ambiguo, ¿ok? Entonces la B no por esto de plantas, pescado, no es lo normal. La red alimenticia, por si acaso, está formada mínimo por dos cadenas, porque la teoría dice está formada por varias cadenas alimenticias. Pero acá está mal planteada la cadena de rojo. ¿Qué dice la C? Identifica que las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia. ¿Correcto? Entonces, el primer nivel trófico serían las plantas. Voy a colocarle acá primer nivel trófico. El segundo dependerá, puede ser la mariposa, si estamos hablando de esta cadena, tercer nivel trófico y cuarto nivel trófico. El nivel trófico viene a ser la posición que ocupa en cada cadena alimenticia. Pero este de acá, colega, no concuerda. Plantas no es típicamente el alimento de pescado, sino son las algas. ¿Ok? ¿Algún aporte quizá que alguien quiera hacer o alguna pregunta que quieran hacer con respecto a la interrogante 16, amigos? Con confianza, por favor. Pregunta 16. ¿Alguna preguntita? Recuerda que acá las plantas típicamente son ambientes terrestres, plantas, hierbas, pasto también le pone, pero no puede mezclar tú, en este caso, el productor de una cadena terrestre con una cadena alimenticia de ambientes acuáticos. Ya no puede mezclar acá lo terrestre con lo acuático. Están por separados, colegas. ¿Alguna pregunta con respecto a la 16? ¿No? Pasamos entonces a la pregunta número. Bueno, esto es los componentes de una cadena alimenticia. El acá por si acaso se llama el productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, acá inclusive cuaternario y faltaría. Recuerda que estos son los consumidores, ¿no? ¿Alguien recuerda qué componente acá falta para que esté completa la cadena? Las bacterias y hongos, ¿qué componente de la cadena conforman? ¿Cómo se llama ese componente? ¿Dónde están las bacterias y hongos? Muy bien, Eddie. Se llama descomponedores o desintegradores. Muy bien.
Bien, ahí está también. Ya saben, ese es productor, consumidor primario. Recuerda que eso sea en un solo sentido. Consumidor secundario, como acá hay bacterias, eso sería el descomponedor, ¿no? Esos serían consumidores. Muy bien. 30. Vamos a ver la 30. Dice, como parte de una unidad didáctica sobre cómo se realiza la nutrición, resalto esto, esta fue de ascenso del año 2019, nutrición en el ser humano. Dice, una docente ha planificado desarrollar con sus estudiantes de quinto grado, la siguiente actividad. Uno, pedirles que piensen en el alimento que más le agrada. Ya la pensé, es arroz con frijoles y cabrito, con ceviche o caballo. Dice dos, preguntarles cuál creen que pasa, qué creen que pasa en el interior de su cuerpo cuando comen dicho alimento. Muy bien, alimento que más le gusta y qué creen que pasa con ese alimento en el cuerpo, ¿no? Dice, a continuación se presenta la respuesta de Carlos, uno de los estudiantes. Dice, ayer comí pollo y después de comer esto pasó al estómago. Vamos a ver si es cierto. Y de él se repartieron los nutrientes a todo el cuerpo. Una pregunta, ¿alguien sabe dónde se reparten los nutrientes, o sea, la absorción de nutrientes? ¿En qué órgano se da? ¿Será en el estómago? En el intestino delgado. Muy bien, excelente. Gracias también, Edith, por contestar ahí por chat. En el intestino delgado, muy bien. Dice el niño, lo que no sirve fue el intestino delgado. No, ahí debe ser intestino grueso, ¿verdad? Y se expulsó en forma de las heces. Entonces, voy a señalar acá el doble error cometido aquí por Carlitos. Lo que no sirve fue el intestino delgado, falso, porque ahí debe ser intestino grueso, ¿no? Dice la pregunta. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la respuesta de Carlos? A. Identifica la función del estómago. B. Me pide lo correcto. ¿Ah? Identifica la función de los intestinos delgado y grueso. Ojo acá, lo que no sirve, dice, fue el delgado y grueso, ¿no? Dice, C. Identifica que los productos de desecho de la digestión se convierten en heces. Pregunta 30. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué opinan ustedes, maestros? Pregunta número 30. Edin Mesa dice que la letra C. Sí, sí, maestro, la letra C. Muy bien. Todos concordamos entonces que la letra C. Culpen ahí un poquito por la voz, chicos. A ver, efectivamente la respuesta es la letra C. Vamos a explicarte por qué la letra C. Función del estómago, recontra falsa, ¿no? Como te indicaba acá, esto es falso porque el estómago básicamente se encarga de la digestión de los nutrientes, digestión mecánica, química, enzimas, jugo gástrico y todo eso, ¿no? ¿Qué dice la B? Identifica la función de los intestinos delgado y grueso. Del delgado, no. Del grueso, sí. Porque lo que no sirve va al intestino grueso, no al delgado. Entonces, esta parte, por ejemplo, es falsa, por eso le he rayado, ¿no? ¿Y qué dice la C? Identifica que los productos de desecho de la digestión se convierten en las heces. Eso va a ser lógicamente lo correcto, lo que dice al final, ¿no? Se expulsó en forma de heces. La pregunta 30 es la clave, la letra C. ¿Alguna duda con respecto a la 30, colegas? ¿Algún aporte? Pregunta 30, por favor, con confianza. Dice la pregunta número 30. ¿Alguna duda? Hoy estamos conectados 21. Muchas gracias, coleguitas. Vamos a ir una más. ¿Me parece una más? Dice 44. Como parte de una experiencia de aprendizaje de sexto grado, ojo, esta pregunta la he visto similar también en ascenso, están indagando sobre alternativas para afrontar el cambio climático. Dice, en este contexto, ellos evalúan qué alternativas pueden implementarse en la localidad en la que vive. Esta es la propuesta de un estudiante. A partir de lo que estamos viendo en clase, lo que más me preocupa
es que la temperatura de nuestro planeta está aumentando mucho y muy rápido. Entonces, si los veranos van a ser cada vez más calurosos, deberíamos hacer que se planten muchos árboles en la localidad. De esa manera, el calor no será tan sofocante porque los árboles nos darán sombra y ayudarán a regular la temperatura de tu localidad. Dice, ¿qué tipo de medida ante los efectos del cambio climático propone el estudiante? A, una medida para promover la adaptación al cambio climático. B, una medida para mitigar los efectos del cambio climático. Y la C, una medida para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. ¿Qué es la pregunta 44 para ustedes? ¿Qué dice usted la pregunta 44? Parece la B, profesor. ¿Qué dice la demás amigos? ¿La B o la A? Me habla de verano. Voy a rayarlo con otro color. Por aquí menciona verano. Calurosos. Planten árboles en la localidad. Yo le pregunto, al colocar árboles, mitigar viene a ser como contrarrestar, como disminuir, ¿no? ¿El cambio climático disminuirá? O sea, el cambio climático acá se asocia sobre todo con el factor temperatura, ¿sí o no? Con la temperatura. Mejor dicho, cuando yo siembre más árboles, ¿bajará la temperatura? ¿Qué dicen ustedes? No, se va a mantener. Lo que estamos haciendo solamente es para que haya una mayor ventilación, una mayor oxigenación gracias a los árboles, pero mitigar no. Eso tiene que ver lógicamente con el grado de contaminación hecho por el hombre, ¿ok? Entonces la B no puede ser. ¿Qué dice la C? Una medida para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Fortalecer, o sea, consolidar. No, ¿Alguien recuerda qué era resiliencia? ¿Cómo se define resiliencia? ¿Qué es resiliencia? ¿Alguien lo recuerda? Resiliencia está básicamente asociado con la capacidad de la persona de afrontar cosas adversas, lo difícil, cosas negativas. Para fortalecer la resiliencia, hay una palabrita que para mí es la clave en esta pregunta, que es la adaptación. Esa es para mí la palabra clave. ¿Qué es la adaptación? Viene a ser la capacidad del ser vivo para adecuarse a situaciones adversas. En este caso, la adecuación es el cambio climático. ¿Y a través de qué? De la siembra de más árboles. Así que, colegas, la clave estaba en la adaptación. La respuesta correcta de la letra es la letra A. Mitigar no, porque sembrar árboles, no, ahí esto no basta. Lo que debe hacerse es una disminución de la contaminación ambiental. Y la C, tampoco. Fortalecer, consolidar, no. Básicamente tiene que ver con esto de acá, adecuarse a un ambiente hostil o a un ambiente adverso. Amigos, bien, colegas, nos vamos a quedar ahí en en estas preguntas casi 10 que hemos hecho. La disculpa del caso nuevamente por la voz, ya queda un poquito afónico. Espero por ahí que ustedes estén bien en salud, a cuidarse porque esto de las enfermedades ahí, de la vía respiratoria está un poquito fuerte acá en Chiclayo, por ejemplo, donde estoy. Así que a cuidarnos amigos y a prevenir sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias por haber acompañado, coleguitas. Espero por lo menos empezar un poquito de la voz, haberle encaminado en este tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase, amigos. Cuídense. Gracias. gracias, maestro. Buenas noches, colegas. A usted, maestro. Muchísimas Muchas Muchas gracias, gracias. maestro, gracias. muy amable. A Dios Muchas los usted. gracias, bendiga. colegas. Muchas Gracias. colegas, bueno, con los colegas de primaria, muy buenas noches. Los colegas también aquí de secundaria, veo que han estado muy atentos a la clase del maestro Elmer.
De igual manera, bueno, mi persona. Y colegas, bueno, indicarles que el día martes vamos a tener una clase también gratuita, una capacitación de full casuísticas, pero de matemática. Sí, colegas, bueno, espero que todos los maestros de primaria se sigan uniendo al grupo de WhatsApp para, bueno, continuar con este grupo exclusivo para docentes de primaria para el examen de ascenso también. Muy bien, colegas, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, maestro Elmer, muchas gracias. Gracias, Metro, profe. buenas noches. Gracias, 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 maestro. gracias. Gracias. Hasta luego. Martes.